Vamos a hablar entonces, como le dije, Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. Y como subtítulo, si quiere verlo de esa manera, el conflicto entre la carne y el espíritu. Es uno de los temas, básicamente. Ahora, quiero darles un poquito rápidamente de contexto histórico para que sepamos lo que hemos estado viendo. Obvio, la carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, a la iglesia de la región de Galacia, que hoy en día es Turquía, por si quieres esa información. Ahora, esto fue escrito entre el año 49 y 55, esta carta de Gálatas, después de Cristo, por supuesto. Entonces, estas iglesias estaban siendo perturbadas, hemos estado hablando a través de todos los 5 capítulos, engañadas por falsos profetas, falsos maestros, los judaizantes que habían venido a enseñar otro evangelio, básicamente alejándose de la justificación por gracia de Cristo, sino que ellos decían, sí, necesitas fe en Cristo, por supuesto, pero también necesitas obediencia a la ley de Moisés, y si no haces las dos al mismo tiempo, entonces no eres ni creyente, no eres salvo, que especialmente ellos se enfocaban en la circuncisión, entonces estaban confundiendo a la gente, especialmente ahí en ese lugar de Galacia. Ahora, este capítulo, en el capítulo 5, está obvio enfocado en la libertad cristiana y la obra del Espíritu Santo al darnos esa libertad cristiana. El apóstol Pablo enseña cómo el Espíritu Santo es el único que nos hace capaces de tener las fuerzas para producir una verdadera fe y una verdadera santidad en Cristo Jesús, no basada en nuestras habilidades ni fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo y no confiar en la ley, que eso es lo que ellos estaban haciendo. Tienes que creer en Jesús, pero confiar y obedecer la ley, que era el gran problema que había pasado. Entonces, leamos los versos, leamos el verso 16 de Gálatas 5 al verso 26. Son 10 versos que vamos a cubrir, bueno, del 16 al 26. Así que sigue ahí con su vista. Digo pues, dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo, dice, de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dos polos opuestos, obvio. Dice, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. O sea, es un mandato claro. Verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, recuerde todo el conflicto que ha habido, les está diciendo esto, porque por otro lado les están diciendo, confíen en la ley, obedezcan eso. Verso 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también entonces por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, todo esto son instrucciones, todo esto es reprendiéndolos, todo esto es para que ellos tengan claro que lo que han estado oyendo no es lo que de antemano ya habían recibido de parte del apóstol Pablo. Entonces, muy importante. Así que expongamos entonces rápidamente verso 16 al 18, donde él habla del conflicto entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo entonces aquí lo que hace claramente es no da lugar a la neutralidad, o sea, un poquito de esto y un poquito de esto. No hay algún área gris ahí.
Está diciendo, no, si eres de Cristo, absolutamente no tienes que vivir como los del mundo, como los que no tenían a Cristo. El cristiano auténtico, entonces, tiene que entender esto. Vivimos en guerra. O sea, creo que el negar que vivimos en una guerra espiritual sería mentirnos a nosotros mismos. Que esto es una batalla. O sea, no es que ya creemos en Cristo y ya estuvo. No, es una perseverancia todo el tiempo. Entonces es una guerra espiritual. Y por eso digo, o sea, literalmente como dice ese corito antiguo, ¿no? Un día a la vez, mi Cristo, ¿no? Un día, literalmente, un día, hoy Señor. Ayer ya pasó, ¿no? Y mañana no sabemos. Pero hoy, Señor Jesús, quiero agradarte, quiero vivir para ti. Entonces, el cristiano auténtico vive entendiendo que su caminar con Cristo es una vida de batalla y de guerra constante a lo espiritual. Hermana, perdón que la moleste, pase sin pena. Solo puede encender esa luz, de ahí que está allá. Sé que están grabando esto, pero hay que lo editen si quieren. Gracias. El cristiano auténtico vive entonces en guerra. Ahora, no es solo una guerra externa, sino es una guerra interna también. ¿Ok? De continuamente morir a nosotros mismos, ¿no? Y continuamente ir santificándonos. Y la única manera que el verdadero creyente se santifica es ¿cómo? Su palabra, la palabra de Dios. Entonces, eso es, uno va con el otro. O sea, identificando en nosotros áreas de nuestra vida que necesitan ir muriendo constantemente, que ese es su trabajo, mi trabajo, hasta que Cristo regrese o hasta que muramos. Esa es la batalla del cristiano. Y perseverar en el entendimiento y el conocimiento de quién Dios es. ¿Por qué? Porque eso nos santifica. ¿De qué manera guarda el joven su camino? Y puede decir cualquier persona, es guardando la palabra de Dios, ¿no? Guardando la palabra de Dios. Entonces, esta guerra no solo es externa, sino interna. Ahora, si nuestro cuerpo, nuestra carne, no está reformada, o sea, transformada por Cristo, sigue entonces y sigue deseando lo que es contra Dios, entonces ahí hay un problema. Tenemos que identificar estas áreas nuestras. Ser honestos. ¿Por qué? Porque si cuando yo no estaba en Cristo, o sea, esto era un problema, ¿por qué esto sigue siendo un problema? O sea, necesito pelear esa batalla, morir a esa batalla y entregársela a Cristo constantemente hasta que ya no sea un problema esa batalla y entonces le prometo, hay otra que pelear. Y esa es la vida cristiana. O sea, no es que, bueno, ya estuvo. Entonces, no, eso ahora el Señor empieza a usar como fortaleza en su vida para que usted pueda hacer bendición para otros en esa área, pero usted sigue muriendo a otras cosas. Esa es la batalla cristiana. No por sus propias habilidades o fuerzas. Ahora, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, ¿quién nos ayuda en este proceso? Que es un proceso continuo. Si alguien tiene el Espíritu Santo, entonces esa persona es ayudado, porque Él es nuestro ayudador, ¿no? Él nos guía, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos va a redirigir hacia la palabra de Dios. Siempre, eso siempre va a suceder. Nos corrige, nos disciplina y nos purifica. ¿Por qué? Porque nos está apuntando hacia la palabra de Dios. Ahora, lo que el cristiano verdadero tiene que entender es que no va a ser perfecto. Espero que puedan entender eso. No hay cristianos perfectos. Esos no existen, ¿no? Lo que hay son cristianos transformados, que ya su manera de pensar no es como antes. Ya no pensamos como antes pensábamos. Ya no respondemos al pecado como antes respondíamos. Ahora, si usted encuentra en su vida patrones que van en contra de Dios, pecados que son constantes y siempre es la misma cosa o varias cosas, lo que el cristiano verdadero tiene que hacer es examinar el por qué. Y ese es el trabajo.
Ahora, eso toma madurez. Poder decir, Señor, ¿por qué estas áreas de mi vida no están totalmente entregadas a ti? ¿Por qué siguen siendo un obstáculo en mi proceso de santidad? Y buscar ayuda, pelear la buena batalla. O sea, meterse en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esto? ¿Por qué esto me afecta? ¿Y qué han hecho otros para ser, libres de esta atadura, libres de este acoso, de este pecado? O sea, entonces buscar hacer todo lo que podamos para poder rendir esa área a nuestro Señor Jesucristo. Again, otra vez, el cristiano no es perfecto. El cristiano es transformado. Transformado. Ahora, ¿qué significa todo esto? Entender estas cosas para nosotros hoy en día. O sea, es una pregunta. Bueno, muchos dicen, he sido cristiano desde hace 20 años, 30 años. Acepté a Cristo. Bueno, hicieron la oración de fe de alguna manera, pero la pregunta más que que esa respuesta, yo soy de Cristo porque hice la profesión de fe, tiene que ser, estoy yo siguiendo, en realidad, o estoy siendo yo guiado por el Espíritu Santo. Y no es, bueno, sí, desde hace 10 años soy cristiano. No, el problema es ahorita, hoy, está su vida mostrando que lo que pasó 15 años de verdad fue verdadero, fue un cambio genuino. La pregunta que un verdadero cristiano se hace es, la pregunta que un cristiano identifica en su vida es, siento la lucha interna entre el pecado y mi persona? O sea, entiendo que esto es una batalla, o no me importa, porque el tomar la actitud de que, bueno, pues ni modo, así soy, siempre he sido así, pues ahí que Dios me ayude. O sea, creo que esa actitud es demasiado ligera. Y yo quiero que entendamos algo. Eso no sucede a todos por este simple hecho, porque no entendemos la severidad o la gravedad de lo que es el pecado, de lo que el pecado hace. Y creo que eso es el problema en muchas iglesias, de no highlight la palabra, o enfatizar, o hacer ver la gravedad del pecado al ser humano, a las personas, a la congregación, al cristiano, al creyente. ¿Por qué? Porque lo vemos como de esta manera. Bueno, lo agrupamos y decimos, bueno, pues todos los muchachos hacen esto, todas las muchachas hacen esto, todos los hombres son así, o todas las mujeres. Sí, o sea, entonces lo agrupamos como para que no nos dé tan duro. Y cuando en realidad entendemos es esto, o sea, no va a depender de lo que ella hace o de lo que él hace para que yo tenga mi eternidad segura. Va a depender de lo que yo he hecho. No importa la relación que tengan mis padres con Cristo, no importa la relación que mi esposa tenga con Cristo, importa lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy reflejando. Entonces, creo que tenemos que ver la importancia y la severidad del pecado para que nos importe qué actitud tenemos contra el pecado. Si no hay una guerra interna y externa de rendir nuestra vida, muy posible que no haya una vida espiritual genuina y sana. Porque el Espíritu Santo, escucha esto, no habita en lo que no ha sido regenerado. Muy importante eso, lo que acabo de decir. El Espíritu Santo no habita en lo que no ha sido regenerado. Porque cuando el Espíritu Santo salva a alguien, es porque esa persona ha sido regenerada por completo. Y empieza el proceso de esa persona de santificar su vida. Entonces, ese es el deseo genuino de ese individuo, hombre o mujer, no importa, es santificar su vida en Cristo Jesús. Perseverar. Entonces,
Esa es la urgencia, considero yo, por lo menos de parte de nuestra iglesia, sé que en muchas iglesias también, podemos identificar, o sea, si en nuestra relación con Cristo hay un deseo, una urgencia de santificar nuestra vida, o solo estamos como en cruise control, ¿no? Cuando ponemos al automóvil, ahí que le dé a 70 ahí, y usted no, solo ahí lo que vaya pasando, ¿no? No, estoy siendo intencional con las decisiones de mi vida. Estoy haciendo pausas para examinar por qué me está pasando esto, por qué sigo actuando de esta manera, por qué sigo respondiendo de esta manera, por qué sigo siendo por qué sale esta característica de mí cuando esto sucede. O sea, Señor, ayúdame. O sea, ese es el trabajo del cristiano, ir identificando y muriendo a sí mismo constantemente. Entonces, muy importante que eso es el verso 16 al 18, donde el conflicto entre la carne y el espíritu son identificados. Ahora, hablemos del verso 19 al 21, que él habla acerca de las obras de la carne. ¿Okay? Leímos ya las obras de la carne, ¿no? Si quieren, leamos rápidamente. 19, mira lo que dice. Las obras de la carne son evidentes, dice inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, una lista amplia, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas que dice semejantes, contra las cuales les advierto, dice, como ya se los he dicho antes, o sea, esto no era nada nuevo para ellos, y mire, usted ha oído todo esto ya también, esto no es nada nuevo para ustedes tampoco, si son cristianos de años, esto no es nuevo para ninguno de nosotros, pero el Evangelio de Cristo Jesús es para el que nunca lo ha escuchado y para el que ya lo escuchó. Amén. Y tiene el efecto necesario en los dos, o sea, uno para regeneración y otro para santificación. La regeneración es para justificación, para ser sellado por el Espíritu Santo, justo ante Dios, no merecedor del perdón de Dios, y el justificado para santificación perseverante hasta que Cristo venga o se muera. El mismo mensaje, el mismo evangelio. Entonces esto, como él les dice, ustedes ya saben esto. Verso 21. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, eso es una advertencia fuerte, pero lo leemos tan suave, ¿no? Y tan a menudo, sí, de paso, básicamente. Y piense esto, pleitos. O sea, no pensamos, pues, una legata, ¿de dónde vino todo eso? ¿Cuál es la raíz del problema de esto? ¿Por qué? ¿Por qué nacen estos pleitos? Celos, enojos. Miren las rivalidades. O sea, que detrás de eso hay envidias. No se diga idolatrías, sensualidades, herejías, borracheras, que la gente ahora ni... Es exagerado. Una no es ninguna, dos no es ninguna, cuatro, una media docena no es nada. Pues uno dice, para mí eso no es nada. O sea, ok, o sea, todo empezamos hasta dónde está la línea. O la línea se mueve dependiendo de lo que estemos nosotros haciendo. Bueno, le damos más aquí porque pues aquí yo tengo problema. Le doy más aquí porque aquí yo tengo problema. Entonces, ¿dónde está la línea? Pero es claro el apóstol Pablo. Y cuando digo apóstol Pablo, usted puede entender. Es claro Dios, que él fue el que escribió esto. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo habla, estas obras, dice, son evidentes. Verso 19. Las obras de la carne son evidentes. O sea, todos las pueden ver. Y cuando son evidentes, es prueba de algo que no ha sucedido en ese individuo. O que no ha entregado a Cristo totalmente el individuo. Entonces, Pablo dice, no es como que ustedes no pueden verse los mismos problemas que todos podemos ver. La carne produce, frutos podridos, frutos muertos, especialmente si esos frutos dominan su vida. Sabemos entonces que el Espíritu Santo no tiene esa vida. Si el patrón de esa vida es estos frutos u otras cosas, porque el Espíritu Santo no mora donde no ha habido un corazón regenerado.
sí es cristiano, pero anda perdido ahorita. Eso. Un cristiano peca. No estamos diciendo que un cristiano no peca. Un cristiano sí peca. Por eso dijimos, no perfectos, pero transformados. Si un cristiano peca, el Espíritu Santo redarguye. ¿Okay? Y usted no se va a sentir bien hasta que se ponga de acuerdo con Dios. Le tome una semana, le tome un año, el punto es que usted no va a estar tranquilo hasta que arregle el problema. Entonces no hay cristianos que andan mal en el sentido de que eso es lo que sus vidas muestran todo el tiempo y ni piensan en eso, ni piensan en su pecado. Porque si no piensan y no hay remordimiento, no hay convicción, ¿qué quiere decir? Simplemente que el Espíritu Santo no mora en esa persona. Pueden oír de Cristo, pueden sentarse en las iglesias, levantar las manos, cantar los cantos, saberse los versos de memoria, o sea, está bien. Hay muchas personas que son muy inteligentes y hasta saben más versos que los cristianos, pero no son creyentes. Ahora, una vez más, el apóstol Pablo acá no está diciendo y no indica acá que caer en uno de estos pecados implica que esa persona no es salvo. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Sino que vivir en uno de estos pecados, un estilo de vida constante, es evidencia de que esa persona, hay condenación sobre esa persona. Porque ese es el estilo de vida de esa persona. Si es el estilo de vida de esa persona, no hay Espíritu Santo en esa persona. Un cristiano puede caer en cualquiera de estos pecados, pero ese cristiano no se queda así. Al contrario, corre a la misericordia de Dios. Nuevas son tus misericordias cada mañana, dice. Y eso solo es para el cristiano. Y lo dice, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Si no, no lo dijera. No está diciendo, no está asumiendo, ok, ya eres cristiano, estás perfecto ahora y ya no vas a hacer las cosas que antes hacía. No. Ya no le va a gustar, ya no va a vivir en ese patrón, ya no va a desear esas cosas. Pero si sucede, tenemos abogado en el cielo, sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Abogando por usted y por mí. ¿Por qué necesita Jesús estar haciendo eso? Porque sabe que la vamos a regar. No sé cómo más decirlo. ¿Ah? No perfectos, pero transformados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una vez más. Y no, ni tengo que decir esto, pero lo voy a decir por necesidad del video. Esto no es licencia para que alguien diga, bueno, entonces le doy. Y despuesito pido perdón. Tenga cuidado con esa actitud, porque puede que no amanezca. O sea, Dios sabe su gracia y su misericordia hasta cuándo nos da nuestro respiro. Pero tengamos cuidado con esa actitud. Bueno. Verso 21, el apóstol Pablo dice, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que tristemente, como ya dije, no se predica en otras iglesias. Pablo dice claramente que aquellos que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios, punto. Como lo dije, no importa si vas a la iglesia toda la vida, no importa si llevan su Biblia bajo el brazo. ¿Ha visto los cristianos que ven así, verdad? No que si usted lo hace, no importa, llévalo así. Pero hay muchos que llevan la Biblia así, pero no viven lo que la palabra de Dios dice. O sea, no tiene nada de malo llevar la Biblia así. No estoy en contra de los que llevan la Biblia así. Pero este es el punto, de que no todo el que dice soy esto, es eso. Porque la evidencia de su vida habla mucho. Porque si alguien vive en la carne, entonces sabemos que el fin de esa persona es que morirá eternamente. Ok, versículo 22 al 23. Vamos bien. Primero llegamos, creo yo. 5, 22 y 23, miren lo que dice. Hablando del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Si alguien muestra estas características y ve que dice este es un fruto, no dice frutos. Todas estas cosas es un fruto de Dios. ¿Okay? O sea, si tiene uno, tiene el otro. No es que, bueno, estoy trabajando. No, es un fruto que tenemos. Todas estas cosas son cosas que resaltan en nuestra vida. Poco a poco van resaltando. Unas más evidentes que otras, pero las tenemos todas. Es un fruto. Ahora, estas cosas, no lo piense de esta manera, y espero que me pueda entender en esto. No piense de estas cosas individualmente como una meta de alcanzar cada una. Bueno, hoy quiero ser más gozoso, quiero tener más paz, quiero tener... No lo piense de esa manera, porque si no es un poquito overwhelming. Se vuelve mucho para nosotros muchas veces. Simple y sencillamente es el caminar en obediencia. Es evidencia de que hay fruto del Espíritu Santo y todas estas cosas son parte de eso. ¿Okay? No tratar de individualmente acaparar estas cosas. Es básicamente, entienda esto, es el resultado de vivir una vida entregada a Cristo. Este es el resultado de vivir una vida entregada a Cristo. Alimentada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Moldeada, ¿por qué? Escuche esto. Moldeada, ¿por qué? Escuche esto. Por el sufrimiento. Las dificultades, las penas, todas las cosas que nos moldean nuestra vida cristiana. Si no tuviéramos penas, si no tuviéramos enfermedades, si no tuviéramos dificultades, si no tuvieran desastres a veces que suceden tristemente en la vida, en las familias, suceden. ¿De dónde viéramos la misericordia y la gracia de Dios? Si todo fuera perfecto, como muchas veces pensamos que debería de ser. ¿Cuándo experimentaríamos entonces la gracia de Dios, su misericordia? ¿Cuándo experimentaríamos el perdón de Dios si nunca usted, escuche esto por favor, si ya usted no peca? No le estoy diciendo peque para experimentar esto. O sea, sé que no tengo que ni decirlo, pero entiéndame por favor. La idea es esta, que vemos todos los atributos de Dios. O sea, mostrados al creyente que persevera en la fe, entendiendo, no soy perfecto, soy transformado y mi vida vive perseverando hacia la santidad continuamente. Entonces, moldeados por el sufrimiento, por las dificultades, por las pruebas y fortalecidos. ¿Por qué? Por la esperanza que tenemos en ¿qué? ¿Cuándo qué? Cuando oramos al Señor. Señor, hágase tu voluntad. Tengo esto, estoy pasando por esto, Señor, hágase tu voluntad. Y si tu voluntad es que sufra hasta que tú vengas, gloria a Dios, ayúdame a entender esto para conocerte mejor. Esa es una oración difícil, ¿oyó? Creo que ya he compartido esto rápidamente. Cuando nos dieron el diagnóstico de nuestra hija, es el ejemplo más fácil para nosotros. Es ese. O sea, lo primero que hicimos es pedirle a Dios, ok, Señor, sánala, porque no hay pastilla para esto, haz tú la obra. Mi niña padece de autismo, entonces, una de las cosas que me recuerdo que mi esposa me dijo una vez fue esta. Si Dios no la sana, ¿seguimos amando a Dios o me voy a enojar con Dios? ¿Sigue Él siendo Dios o no sigue siendo el Dios? Y creo que el llegar a esa conclusión no es tan fácil como decirlo ahorita. Claro, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo misericordioso. El problema es que nosotros no hemos entendido el por qué todavía. Entonces la oración cambia. Hey, Señor, si hace el milagro, gloria a Dios. Sea en este tiempo o sea en gloria, gloria a Dios. En gloria sabemos que lo hará. Pero enséñanos a entender, enséñanos a verte en esto todo el tiempo. Obvio, no, eso no fue fácil, fue difícil, pero ahora más que nunca estamos entendiendo, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace.
aún en las dificultades. Entonces, por eso digo, aunque su milagro nunca venga, no tiene nada malo seguir orando. Nosotros siempre oramos, Señor, tú sabes, haz tu voluntad. Pero si no viene, Señor, gracias porque tú eres bueno. Tú sigues siendo bueno y misericordioso. Entonces creo que eso es, por su misericordia, lo que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Entender, ir madurando y creciendo, que Dios sigue siendo el mismo Dios que puede cambiar en un instante las cosas. En un instante, si Él desea. O causar que algo esté ahí para una familia, para un individuo, lo que sea, por una razón divina que Dios tiene un plan. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar eso? Y descansamos en eso, en que Dios sabe el fin mejor que nosotros. Es más buena su voluntad que lo mejor que yo pueda imaginarme, ¿no? Y eso es donde todos tenemos que ir madurando y avanzando. Ahora, el Espíritu no produce amor sin dominio propio, ni gozo sin mansedumbre. Entienda esto, el Espíritu Santo no va a producir amor sin dominio propio y no va a producir gozo sin mansedumbre. Es un carácter integral, o sea, contra tales cosas dice, no hay ley. No hay ley. La ley no puede acusar aquello que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde usted descansa. No hay una acusación sobre aquel que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y por eso cuando el acoso del enemigo, que siempre va a atacar, viene, usted tiene palabra de Dios para decir, no, mi perseverancia es evidencia que el Espíritu Santo ha regenerado mi vida, ha transformado mi corazón y estoy constantemente en santificación. Así que lo que venga a acosar mi paz, mi fortaleza, el fruto del Espíritu que Dios me ha dado, sé que es una mentira. La ley no puede acusar lo que ya ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y si usted es un hijo, una hija de Dios, no hay acoso que pueda venir sobre su vida, que sea válido. O sea, puede venir el acoso, pero no es válido. No es válido. Muy importante eso, tener esa seguridad. Versículo 24, verso 24 solo. Habla de la crucificación de la carne. Pues los que son de Cristo, Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es importante acá. Pablo no dice, están crucificando la carne, muy diferente, ¿ok? Sino la han crucificado. Pues los que son de Jesucristo han, crucificado la carne, o sea, ya. Esto es, puedes llamarlo una ruptura definitiva, ¿no? Ya sucedió, no tiene que suceder otra vez. La cruz, escuche esto por favor, no solo es para el perdón de nuestros pecados, sino también para la muerte de nuestra vieja naturaleza. No solo para el perdón de nuestros pecados, sino para la muerte de nuestra vieja naturaleza. El viejo yo ya murió. Y eso tenemos que tener claro nosotros. Ya no soy el mismo. He sido transformado. Y por eso ahora no me agrado en ese estilo de vida, sino persevero hacia la santidad. Y ese es el trabajo. Ser de Cristo, pertenecerle a Él, significa morir al yo. No sé cómo más decirlo. Morir al pecado constantemente. Poner la carne ante el altar del Señor. Todo el tiempo. Últimos dos versos, versículos 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, dice, andamos por el Espíritu. Subtítulo de 25 y 26, vivir y andar en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Mire, no es suficiente decir que vivimos por el Espíritu. Tenemos que andar como Cristo anduvo. La barra está hasta donde ni se mira la barra. ¿Por qué? Porque es Cristo. Esa es la meta. No compararnos los unos a los otros. Es Cristo la meta. Y eso nos mantiene humildes constantemente. Amén. ¿Merece usted la salvación? ¿Merezco yo la salvación? No. Y eso, entender eso, me mantiene humilde. Si ve cómo funciona esto, ¿no? La barra es Cristo, inalcanzable, me mantiene humilde. Entender que no merezco lo que he recibido, me mantiene humilde. Un cristiano que entiende estas cosas, vive agradecido. Esa es la meta, una de las metas, del cristiano, es vivir una vida agradecida, pero no sucede sin humildad. No hay tal cosa como un cristiano orgulloso. O sea, hay un problema ahí. ¿Sí me entiende? Mansos, pero no mensos, ¿no? Mansos, mansitos. ¿Por qué? Porque entendemos que no somos nada, no merecemos nada, y todo lo que hay es porque Él así lo ha deseado. Y eso nos mantiene con los pies en el suelo. Las pruebas, las dificultades, ¿no lo mantienen usted más cerca de Cristo? ¿No lo hacen doblar rodillas aunque no quiera? Claro. Señor, gracias por esta prueba que me mantiene reconociendo que tú eres bueno. Porque si no, mire, cuando hay de todo, cuando hay mucho dinero, cuando usted no está enfermo, cuando todos los pagos están claritos, no hay deudas, usted se cree la mamá de los pollitos. No me diga que no, porque nos sucede a todos si no tenemos cuidado. Y Dios nos libre de eso. Es el proverbio que dice, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, y tampoco me des poco para que no peque contra ti. Dame suficiente. Cuando tengo mucho, cuando tengo poco, dice el apóstol Pablo, he entendido, he aprendido, dice, a vivir. Y creo que esas son metas, creo yo, para nosotros. Si un cristiano, te voy a decir esto claro, si un cristiano tiene meta de ser una persona millonaria, rica y esa persona para mí, tal vez para usted no, pero a mí esa persona no es un buen cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Con poco dinero en el banco, con mucho dinero en el banco, con mediano dinero en el banco. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No le estoy diciendo que se vuelva pobre y miserable, tampoco. No, trabaje duro. Haga lo correcto para su familia, persevere, o sea, cuide a su familia, eso hay que hacerlo. Porque Dios honra el trabajo honesto. Y Dios bendice el trabajo honesto. Pero si eso se empieza a volver su deseo, su prioridad, hay un gran problema en ese individuo. Así de simple. Así de simple. Ahora, otros pastores tendrán otras opiniones y de alguna manera conectan, no voy a decir nada mejor, las bendiciones de Abraham para nosotros, yo no sé qué se inventan, pero bueno. El apóstol Pablo termina esta sección con una advertencia contra la vanagloria. Mire, el que le pertenece a Cristo, el que es del Espíritu Santo, nunca se exalta a sí mismo. Tenga cuidado de gente, ministerios, pastores, líderes o amigos que se andan exaltando, hablando de grandezas todo el tiempo. Esa persona no conoce a Cristo bien, tal vez ha oído de Cristo. Yo le animo, huya de esa gente. Porque el que vive, ha sido regenerado y vive por el Espíritu, siempre quiere exaltar a Cristo. Siempre quiere agradecer a Cristo. Siempre quiere elevar a Cristo. Amén. Ya me pasé, padre. Ok, tenía 3 puntos más. ¿Qué hago? ¿Le damos? Bueno, perdón. Ok, 3 puntos rápidamente que podemos aplicar, que nos puede ayudar para caminar como debemos. Ok. Número 1, guerra espiritual. Guerra espiritual. No hay cristianos sin cruz. Entienda eso. No hay cristianos sin cruz.
Si usted quiere que todo le vaya bien, yo no sé, no, este no es el lugar. No hay cristianos sin cruz, no hay cristianos sin lucha, no hay cristianos sin un arrepentimiento continuo. Estoy diciendo esto porque así tiene que vivir usted. Arrepentimiento continuo. ¿Okay? El Evangelio no solo es salvación del infierno, muy importante, sino que es liberación del dominio del pecado. Liberación del dominio del pecado. Segundo, rápidamente, rechacemos el cristianismo superficial. O sea, no vivimos en los tiempos donde no habían Biblias ya, ¿no? Es lo que decía el tipo de arriba, teníamos que, bueno, tal vez es Dios que está, yo no sé, pero ahora tenemos Biblias, tenemos tanta información, usted puede indagar, crecer, reconocer que, hey, Dios está perseverando, Dios está disponible para ustedes. Entonces, rechacemos el cristianismo superficial, una vida dominada por la carne, llena de celos, amarguras, mentiras, impurezas, envidias, inmoralidad sexual, orgullo, etcétera, etcétera. Eso no es una vida cristiana. No importa si canta en el coro, si predica los domingos, si ayuda con los niños, si da la bienvenida, si es un dador fiel, si ora por las personas, lo que sea. Si vive de esta manera, hay un gran problema. Que Dios ayude a esa persona, ¿no? Que nos ayude. Si la carne sigue siendo dominada si la carne sigue dominando su vida y es un patrón continuo, eso no es una vida cristiana. Creo que me estoy tardando para no ir a ayudar. Pero no es eso. Ya voy a tener. Punto número 3. Debemos tener dependencia total del Espíritu Santo. Dependencia total del Espíritu Santo. No podemos vencer, escuche esto, la carne con nuestra propia disciplina. Podrá hacerlo un mes si le va bien, pero sin Cristo es imposible. ¿Okay? Solo el Espíritu Santo, obrando a través de su palabra, puede producir el fruto que agrada a Dios. Así que, termino con esto, no se engañe a sí mismo. No nos engañemos. Otra manera de decir eso es no viva con una falsa seguridad. O sea, ¿quiere usted que esté seguro? Bueno, si Cristo viene, pues quiero creer que estoy seguro. No, usted puede saber. Y la evidencia que usted puede estar seguro es por cómo usted vive. No porque usted vive perfectamente, porque usted vive regeneradamente, siendo transformado y santificado todo el tiempo. Entonces, esa es la evidencia. La evidencia más grande de que una persona es cristiana de verdad, es su perseverancia. En las doctrinas de la gracia se enseña, que ya lo hablamos, the perseverance of the saints, la perseverancia de los santos. Esa es evidencia de que usted es un hijo o una hija de Dios. La regó, siga perseverando. Pida perdón y siga adelante. Amén. Evidencia. Los dejo con estas 2 preguntas. Y me salté una porción, Padre. No me di hoy el tiempo yo. ¿Hay evidencia clara del fruto del Espíritu Santo en su vida? ¿O las obras de la carne toman control de sus pensamientos, actitudes y decisiones diarias? Pregúntese eso. ¿Hay evidencia del fruto del Espíritu en mi vida? Y segunda pregunta, ¿está en guerra constante usted contra su carne? ¿O hace lo que la carne pide que usted haga? El apóstol Pablo nos enseña que luchemos constantemente. El cristiano verdadero no está en paz con el pecado, sino está en batalla diaria con el pecado. ¿Amén?